Hola, le estamos dando una nueva bienvenida a este canal Hope Today 07. Es un privilegio para mí el poder estar acá con ustedes. Recordemos que estamos siguiendo esta serie que comenzamos ya desde la semana pasada. Textos y pasajes controversiales de la Biblia. Esos pasajes, esos textos que a veces nos es muy imposible poder esclarecerlo, poder explicarlo, pues todas estas semanas vamos a estar específicamente debatiendo al respecto. Mi nombre es Alohanis Águila y para mí es un placer poder compartir y dedicar estos breves minutos con usted. Así que no se vaya porque ya comenzamos. Y la segunda pregunta de esta noche es la siguiente: ¿la creación fue producto solamente de Dios o de la Trinidad? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Fue Dios únicamente quien creó todas las cosas o estuvo implicada la Trinidad? O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 1:26 comienza con la forma verbal hagamos, que evoca que en la creación del hombre había más de una persona implicada. Pero cuando leemos la carta que Pablo le escribió a los colosenses allí en capítulo 1, versículos del 15 al 17, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y también para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando usted escucha este texto, yo sé que muchas personas han tomado este texto para decir de que Jesús fue la primera cosa que Dios creó antes de crear este mundo, pero no está hablando específicamente acerca de esto. Cuando usted escucha este texto, el mismo texto se interpreta y da la respuesta, ¿verdad?, a esa pregunta. Vemos allí cómo específicamente en el texto se está diciendo de que Jesús tuvo que estar implicado específicamente también en la creación. O sea, al decir el texto de que en Él todas las cosas subsisten y que todo Él lo creó por medio de Él y para Él, da a entender de que Él creó también todas las cosas. Ahora, recordemos allí en Génesis 1:26 que el versículo 26 de Génesis capítulo 1 comienza diciendo hagamos. Eso nos da a entender de manera rápida que no había una sola persona. Nos da a entender de que había más de dos personas. Ahora, teniendo en cuenta, como vimos en la pregunta anterior de la semana pasada, de que Dios no únicamente se refiere a una sola persona, sino que implica a más de una sola persona y que implica también varios nombres para referirse a Dios, podemos tener en cuenta aquí de que Dios específicamente, cuando se hable de la palabra Dios, no está hablando específicamente de una persona, sino que está hablando de otras personalidades que forman parte de lo que se conoce teológicamente como la deidad. Ahora, eso nos da a entender también de que Dios fue bien meticuloso al crear todas las cosas. Cuando Él dice de que hagamos al hombre, da a entender también, el texto te muestra allí en el capítulo 1 de Génesis que después de crear todas las cosas, ellos tres, después de crear todas las cosas, tuvieron que ver específicamente con algo más centrado, con algo más específico, y eso fue específicamente lo que trajo como resultado la creación del hombre. En estudios posteriores vamos a ver específicamente, hablar un poquito más acerca de esto a más profundidad. Ahora, respondiendo la pregunta, ¿fue la creación producto de Dios o producto de la Trinidad? Pues le decimos, según lo que nos muestra la palabra de Dios, que sí. La Trinidad completa estuvo enrolada en toda la obra de la creación. El texto de hoy citado en Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 17 te muestra claramente de que
todo lo que es, lo que vemos, todo lo que nosotros podemos palpar, nosotros mismos somos producto de la creación de Dios. Le dejo algo muy rapidito. No para desmentir, no para entrar en discusión, no para decir de quién está bien y quién está mal, pero la Biblia es un libro tan maravilloso que ella se interpreta por sí misma. Según algunos, Jesús fue creado, allí Colosenses capítulo 1 versículo del 15, está diciendo de que Jesús fue creado simplemente porque ven la palabra primogénito, y ahí deducen de que simplemente eso da a entender de que Jesús fue creado ante todas las cosas. Pero la Biblia es un libro tan maravilloso que muestra y que da a entender, ¿verdad?, de que se interpreta por sí misma. Entonces vamos a ver ahí también en capítulo 1 de Colosenses, específicamente el versículo 18, cómo se puede corroborar, ¿verdad?, la idea y la verdad absoluta de que Jesús estuvo enrolado en la creación, así como también Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y cómo, de cierta manera, esta idea que tienen algunas personas de decir de que Jesús es un ser creado, cómo esta idea es de cierta manera desacreditada por la misma palabra de Dios. El versículo 18 dice lo siguiente: y él, o sea Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga también la preeminencia. Cuando nosotros escuchamos y leemos los versículos del 15 al 17, que está diciendo, vuelvo a repetir, de que Jesús es el que creó todas las cosas, que es el primogénito de la creación, y que en él todas las cosas subsisten, y todo él lo creó para él y por medio de él, o sea, y ahora está diciendo el versículo 18, de que él también es el primogénito de los muertos. Eso es algo que a la mente de una persona que analiza las cosas y que tiene raciocinio no cabe. ¿Cómo es posible de que Dios creó al principio a Jesús ante todas las cosas? Y aquí el versículo 18 está diciendo también de que Jesús es el primero también en morir. ¿Cómo que fue el primero en morir? ¿Cuándo murió Jesús? Antes de la creación, antes de todas las cosas. Es algo inaudito, es algo incongruente, es algo que está fuera de sí, y que principalmente no puede salir de una mente como la de Pablo. Primeramente porque sabemos de que Pablo, a pesar de que sí amaba a Jesús y era un fiel apóstol, antes de esto Pablo había sido fariseo. Y los fariseos eran bien dados a las leyes de Dios. No podían decir una cosa que desacreditara o que pusiera la Biblia que se dividiera por sí misma. Entonces eso es algo que no tiene sentido. Aparte, el mismo los versículos del 15 al 17 de Colosenses está diciendo también de que en él fueron creadas todas las cosas, y que él las creó por medio de él y para él. Mi pregunta es, si Jesús es un ser creado, ¿cómo él va a crear cosas? ¿Cómo él va a crear cosas que persistan para siempre? Si es un ser creado, ¿cómo es posible de que él pueda decirnos de que para obtener la vida eterna tenemos que aceptarlo a él? Si él es un ser creado, ¿cómo es entonces posible entender de que Juan 3:16 nos dice de que Dios envió a su Hijo amado para que por medio de él tuviéramos vida eterna? ¿Cómo Jesús puede conceder vida eterna cuando él es un ser creado, cuando él no tiene vida eterna por sí mismo? Y eternidad implica de alguien que no tiene ni principio y alguien que nunca va a tener un final. Eso es simplemente para entender y para aclarar, ¿verdad?, de que sí, el mundo, todas las cosas que vemos, fue creado por Jesús, fue creado por Dios Padre y fue creado también por Dios Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.